Ante todo, el saludo correspondiente, buenas tardes. Estamos conversando aquí con el periodista Nelson Peña Herrera para analizar un poquito, las noticias más importantes, más saltantes de esta semana, ¿no? Ante todo, el saludo muy especial para Nelson. Gracias por darle estos minutos, Nelson. A ti, Miriam, y como siempre un saludo a toda tu audiencia de Suyana de las Noticias, esta vez a través de la fanpage. A todo el mundo que nos está escuchando, literalmente un saludo desde Suyana y un saludo desde el set de Tres al Hilo, que ahora está apagado con nuestra pantalla croma, pero mañana se va a activar sábado con las 3 noticias más importantes de la semana. Que esperamos nos sigan también ahí. Bien, gracias, Nelson. Bien, vamos a conversar, yo creo que con una nota que nos tiene bastante preocupados a todos, y es la violación que se vienen haciendo a menores de edad, niñas y niños que son víctimas y que hasta ahora las autoridades ya no saben qué hacer. Unos dicen que hay que educar un poco más en cuanto a sexualidad se refiere a los niños, pero yo me pregunto, esas personas que vienen haciendo este tipo de acciones merecen un castigo y bastante ejemplar, porque las estadísticas nos muestran que esto ya está sobrepasando, ¿no?, los números. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Nelson? Así es. Fíjate que hace unos días se estuvieron investigando los centros de emergencia mujer a nivel nacional, y hay más de 27,000 casos de violencia sexual, si no estoy mal con la cifra, a nivel de todo el Perú, y definitivamente eso es un problema. Ahora hay que entender que el tema de la violencia de género en general, es toda una lacra que implica 4 tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la económica y la sexual. Entonces, la violencia sexual definitivamente es un tema en el que poco o nada hemos avanzado, y como lo voy a decir en una columna que voy a publicar el domingo en el Regional de Piura, yo veo aquí un problema muy grave, y es que tenemos por un lado una lucha entre 2 posiciones que son totalmente extremas, como son esta especie de feminismo a ultranza, y también tenemos un conservadurismo que también yo lo califico como hipócrita, porque muchas personas de la boca para afuera dicen muchas cosas, pero en su interior quién sabe qué está pasando. Entonces, y por un lado tenemos de que sí es necesario trabajar el tema de la prevención, pero el tema de la prevención lo que nos va a permitir es evitar 2 cosas. Primero, víctimas y victimarios. Me refiero a que por un lado vamos a poder enseñarle a niños, niñas, adolescentes, mujeres y también varones cuándo identificar una situación de riesgo y cómo actuar en esos casos, cómo poder ponerse a salvo para no ser víctima, pero también trabajar con los victimarios en el aspecto de una exacta comprensión de la sexualidad. Y fíjate, Miriam, de que un problema que tenemos ahora mismo en todas nuestras comunidades es eso, es que incluso las personas que de alguna manera nos hemos educado en el tema, todavía no tenemos una concepción, una dimensión cabal de la sexualidad basada en un concepto tan básico como es la libertad de la persona. Me refiero a que nosotros no podemos obligar a la persona a hacer lo que nosotros queramos que haga. Hay que partir de esa base. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y respetamos los nos de la persona, entonces es cuando de alguna manera aprendemos a entender de que incluso la sexualidad tiene sus momentos. No es cuando tú quieras, es cuando ambos lo consientan. Sí. Y obviamente hay límites. Sí. Y obviamente hay límites, porque, ojo, estamos hablando de una persona de 40 años intentando tener acceso sexual con un niño de 3 años. Uh-huh. Entonces, ya de por ahí, desde ese momento, ya tú sacas un poquito línea de qué está pasando por la mente de esta persona. Yeah. Y cómo es que esta persona no es capaz de darse cuenta que hay límites. Exacto. Claro, definitivamente que eso se trata de mentes enfermas, porque obviamente si todos tenemos nuestra sexualidad, pero obviamente nos atraen personas adultas, yo creo que es lo más normal, ¿no?
pero ya que te atraiga un niño, o sea, ya eso ya es otra cosa, ¿no? Por más de que a veces como las personas tienen un poquito de, no sé si de temor o no sé, de no hablar de estas cosas, pero yo creo que si no hablamos de esto, más bien vamos a agravar las cosas, pienso, ¿no? Me han criticado mucho por ahí porque, bueno, he subido una notita en cuanto al violador, ¿no? Que, bueno, quiere que le tengan consideración, y obviamente que ese tipo de personas, ¿qué consideración si él ni siquiera tuvo consideración con una pequeña, ¿no? Partamos por ese tema, partamos por el tema de que definitivamente una persona que agrede ya rompe un límite. Y ese límite es, vuelvo y te repito, el tema de la libertad de la otra persona, independientemente de quién sea la persona. Puede ser la niña de 3 años, como puede ser una persona de 40, como puede ser una persona de 20. Si ya estás agrediendo la libertad de la otra persona, ya definitivamente estamos partiendo mal. Porque las relaciones humanas no se basan en la transgresión de las libertades de la otra persona, se basa en los consensos que tengas con las otras personas. Entonces hay que partir de ese punto. Obviamente aquí hay dos cosas. No solamente hablamos de una mente totalmente retorcida, definitivamente esta persona tiene un serio problema en su psique, porque uno está intentando tener relaciones sexuales a la fuerza, uno, y dos, con una persona que no tiene poder de decisión. Claro. Estamos hablando de una niña de 3 años. Una niña de 3 años, si tú le das un incentivo, pues te va a seguir a donde tú quieras. Entonces, no tiene poder de decisión. Considera que como tú eres el adulto, de alguna manera tú tienes una figura de autoridad. De poder sobre la otra persona. Claro, y ojo, un niño identifica como que tienes una figura de autoridad, pero tú como adulto la utilizas como una figura de poder. Y las relaciones de poder, incluso en adultos, y no solamente hablo de adultos en parejas heterosexuales, sino también homosexuales, cuando ya estableces una relación con una relación de poder, ya la relación ya va con un pie cojo. Claro. Porque las relaciones no son de quién domina a quién. Exacto. ¿No? Las relaciones son de cómo caminamos juntos, uno de la mano del otro. Exactamente. Nosotros lo que esperamos es de que las autoridades realmente se pongan las pilas en esto, ¿no? Porque ya, se habla mucho de que, de la castración química, unos dicen que no va, porque va a costar mucho al Estado, otros la cadena perpetua para los violadores, y en fin. Pero lo cierto es que se debe tomar una decisión ya, porque esto no puede seguir así. Mira, yo justo hablé de ese tema para este artículo que te estoy comentando. Hablé tanto con un obstetra que tuviese la suerte de conocerlo acá en mi casa, y también hablé con un abogado, y básicamente un abogado penalista. Y mira, los dos por si acaso están muy, muy conscientes de que la violencia sexual tiene que ser erradicada a como de lugar. O sea, por ese lado no hay mucha vuelta que darle. Pero fíjate que los dos coincidieron en entrevistas separadas que les hice que la castración química no va a resolver el problema, y el abogado me lo explicó con mucha más fruición. Y fíjate, cuando tú lees el artículo 170 del Código Penal, si no estoy mal, que tipifica el delito de violación sexual, lo que dice el artículo y abre el abanico es básicamente el que tiene acceso carnal con otra persona a la fuerza, contra su voluntad. Y mira lo que dice en el 170, utilizando un objeto o cualquier parte del cuerpo. ¿Qué hace la castración química? La castración química lo único que hace es anularte el funcionamiento de tus órganos sexuales. Pero si atendemos a lo que dice ese artículo del Código Penal, ¿qué dice el artículo? Que un violador no necesariamente va a utilizar su órgano sexual para cometer el delito. Y perdonen la gente si es que esto les parece muy subido de tono, pero hay que hablar claro, como tú dijiste hace un momento. Sí. Si no hablamos claro, esto se va a repetir. Entonces,
¿Qué puede utilizar? Puede utilizar cualquier otra parte del cuerpo, ya su imaginación, o puede utilizar objetos. Y fíjate que este artículo se modificó a raíz de este caso de esta vedette que estuvo en un consultorio con un médico y el médico la violó. Pero el médico no la violó con su cuerpo, el médico la violó con un objeto. Claro. Y fue a partir de esa experiencia que se sienta jurisprudencia, es decir, que ya se sienta de aquí en adelante una adición a la ley que va a servir de por vida, y eso ha servido para que, por un lado, ya se abra más un poco el tema del delito de violación sexual. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, fíjate que el artículo 173 del Código Penal ya establece, y ya estableció desde 2018, que toda persona que viole a un menor de 14 años de edad tiene automáticamente cadena perpetua una vez que se pruebe que hubo el delito. Y ahí no hay mucha vuelta que dar, o sea, es cadena perpetua. Te vas de por vida a la cárcel y no tienes opción a beneficios, ni por buena conducta, ni por trabajo dentro de la cárcel, ni por estudiar dentro de la cárcel, no tienes opción a beneficios. Entonces, cuando uno revisa la ley ya tiene mecanismos. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que se está esperando para aplicarlo? Ya, ahí viene el tema, fíjate. Donde sí es donde lo que me dijo el abogado, y digo su nombre, John Gómez, que ha trabajado incluso en el Ministerio Público, es un abogado basado en Chulucanos, ojalá que nos está escuchando igual. Le voy a pasar el enlace para que lo escuche. Mira que lo que me dijo John es lo siguiente, o sea, ¿sabes cuál es el problema, Nelson? Que está bien, la medida preventiva, la medida de pena de libertad, de prisión preventiva de 9 meses, si bien es cierto, te va a evitar de que el sujeto no meta sus narices en el caso y que no se escape, porque eso es lo que busca esa medida, que es una medida temporal, no es la sentencia, por si acaso. Claro, no es definitivo. No es definitivo. Porque, ojo, más que todo hay que aclarar, Nelson, aquí, porque imagínate lo que sucedió con estas personas que fueron a la casa de la jueza, creo yo, en Lambayeque, y la apedrearon y todo. Entonces la gente un poco medida preventiva, quiere decir de que estos 9 meses van a ser para investigar los hechos. Exacto, y por ahí quería terminar un poco el razonamiento basado en lo que me contó el abogado Gómez. Uno, me dijo de que el tiempo, 9 meses, es demasiado para que tú armes un caso. Uno, ¿por qué? Resulta que en el lugar de donde el sujeto retuvo, secuestró y abusó de la niña, hay demasiada evidencia regada. Entonces, si tú eres un hábil investigador criminal y recogiste la evidencia, tienes ahí todos los elementos para armar el caso. Claro. Me dijo que exagerando, en 5 meses ya debería estar ese caso hecho. Y una vez que se acuse a esta persona, en 5 meses, Miriam, claro, ya el juez tendría a lo más 2 meses para poder emitir una sentencia, y ya sabemos cuál va a ser la sentencia. Entonces, ojo que la justicia es predecible, entonces ya sabemos cuál va a ser la sentencia. Entonces, ¿dónde está la innovación que hay que hacerle a la ley? En todo caso, lo que sí podemos pedirle a la Fiscalía y al juzgado es que aceleren los procesos, porque en esos casos, mientras más rápido actúes, menos víctimas habrá. Claro. Eso para comenzar. Ahora, segundo, apedrear la casa de un juez porque no me gusta la... No, pues... No, claro, ya también eso es... No, la ley de la selva no funciona así. No funciona. Y otro tema que quiero traer un poco también a la conversación, y lo también lo digo... la ley echa la trampa, definitivamente. Así que vivimos en una sociedad y tenemos que ajustarnos a eso, ¿no? Es que si no hay Estado de Derecho, yo no sé, pues un día le pego un coscorrón a una persona porque me provocó, porque me cayó mal, y bueno, como es la ley de la selva, me justifico. No es así, no somos trogloditas. Y hay otro tema, Miriam, que lo quiero traer a la mesa, y esto es un jalón de orejas a toda la gente que no solo compartió imágenes de la detención, que me pareció de pésimo gusto, perdóname, pero eso es actuar igual que el violador o peor que el violador. Por ejemplo, en las marchas que se organizaron justo en la tarde al día siguiente de esta detención, gente con cartelones con el nombre de la víctima. Imagínate. O sea, a ver, tú quieres hacer justicia, ¿y qué hiciste? La revictimizaste. Y la gente compartiendo en redes sociales el nombre, y la gente compartiendo en redes sociales hasta las fotos de la niña.
O sea, perdóname, eso es peor que lo que es el violador. Sí. O sea, póngase en el lugar claro. de la familia. Al menos en la redacción que nosotros subimos siempre a la página, no mencionamos a la persona, a la víctima, claro, definitivamente, ni tampoco subimos esas imágenes que están prácticamente a la niña ahí. No, terrible, no, de verdad, esas imágenes son muy escabrosas como para ponerlas, ¿no? Pero sin embargo hay gente que sí, que lo hace y no tiene ningún remordimiento. Y eso es tener una mente enfermiza, miren, perdóname, o sea, estamos tirándole piedras al violador, queremos que lo castren y todo eso, pero estamos actuando igual que él. O sea, perdóname, pero a ver, tú tienes una hija, yo tengo sobrinas, y me imagino que en la audiencia tenemos gente que tiene hijas, tiene sobrinas, tiene amigas, que tiene vecinas, no sé, tiene alguna mujer. ¿Te gustaría a ti que de pronto yo agarre un cartelón y diga, sí, justicia para fulana de tal nombre y apellido? Claro. Y es que es una hija o tu sobrina. Eso es terrible. No puedes, no por arreglar una pared vas a tumbar el techo, ¿no? Definitivamente. Bien, yo creo que pasamos a nuestro segundo tema también muy importante, ¿no? Por ejemplo, ya se dice que a partir del día lunes, vamos cambiando de tema, a partir del día lunes se estará ya el aforo de los colegios se estará ampliando al 100%, ¿no? Bueno, el gobierno ha dicho que gané una apuesta. Sí, pues, sí, definitivamente me la ganaste. El gobierno ha dicho pues de que los maestros ya prácticamente son el 97% de vacunados y los que tienen las 3 dosis son el 80% y que bueno, ahí ya pues normal, ya pueden asistir todos los alumnos, pero también te digo una cosa, que ellos no están viendo de que en algunos colegios públicos no tienen las condiciones como para hacer de que todos los niños vayan, porque las aulas no están bien condicionadas, no tienen agua, el servicio de internet es deficiente y en fin, una serie de falencias que con la pandemia se agudizaron, pero que desde antes de la pandemia ya se venían viendo este tipo de problemas, ¿no? Infraestructura, falta de mobiliario, falta de servicios, ¿no? Ya sea el agua, etcétera, etcétera. Mucho antes de la pandemia, incluso. Antes de la pandemia, exactamente. Muchísimo. Bueno, ¿cuál sería tu punto de vista, Nelson, sobre este tema? A ver, por el punto de vista sanitario, si el gobierno dice que ya hay un 80% de profesores con pauta completa, o sea, las 3 dosis, como se dice, de acuerdo, muy bien, eso está bien, pero hasta ahí estamos protegiendo a los profesores, a los y las profes. El asunto es que cómo vamos con los niveles de vacunación en adolescentes y niños. Yo sé que no quiero meterme con los adolescentes, pero también es cierto lo siguiente: hubo adolescentes que incluso en plena crisis de la pandemia hasta se fueron de fiesta de promoción cuando no estaba permitido. Entonces, lo que yo preguntaría es cómo están los niveles de vacunación en adolescentes. Y los adolescentes, porque todos hemos sido adolescentes, sabemos de que no es que estén solamente en su casa, ahora que ya no hay restricción de movilidad, se van a cualquier lado y probablemente con quién están interactuando. Y ojo que un adolescente tiende a ser asintomático. Mira que ya en la reapertura con aforo reducido en algunos colegios, especialmente entre Ica y Ancash, ya ha habido recontagios en aula y se tuvo que cerrar aulas. Entonces yo sí tendría que regresar al tema de las pruebas. No los exámenes que das cada bimestre ni cada trimestre. Hablo de las pruebas anti-COVID. De las pruebas, por ejemplo, para conocer las antígenas, que me parece que es una forma rápida de conocer. Todos los que nos hemos sometido a pruebas antígenas o moleculares sabemos la eficacia y lo buenas que son.
Entonces deberíamos apuntar el tema de pruebas. ¿Tenemos pruebas? Yo creo que sí hay pruebas todavía disponibles en el MINSA. Entonces, antes de irnos al aforo al 100%, ¿por qué no hacemos pruebas? De tal manera que evitamos escenarios de riesgo en los cuales, abrimos el colegio, incluso se va a eliminar el metro de distancia en las aulas, pero ¿qué tal si es que alguien ya va contagiado? Ya me contagió todo el aula. Ese es el tema. Y si el profesor tiene comorbilidad, ya pues. Entonces, con eso no estoy queriendo asustar a la gente. Con eso lo que estoy diciendo es que mejor es que, no digo que no se hable al 100%, ábrelo al 100%, pero antes toma la precaución de saber si realmente todo tu alumnado está sin el virus o ya no tiene manifestación del virus. Y en todo caso, si ya no tiene manifestación del virus, ¿cómo tú puedes hacer para, si detectas un caso, cómo haces su cerco epidemiológico, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? El gobierno, como siempre, queriendo salirse con las... Innovar, saliendo... yo más criolla. Bueno, y los que sí, con quienes no se va a salir con la suya el gobierno porque los ha puesto a temblar, es la región del Cusco, ¿no? En donde pues hoy en la mañana se ha realizado un consejo de ministros, pero ellos han sido muy, muy claros en decir de que les van a dar pues algún periodo de tiempo para que todo lo acordado en esta sesión de consejo que ha sido descentralizada en el Cusco, bueno, pues todo lo que se acuerde ahí se cumpla, ¿no? Eso es lo que se cumplirá o no se cumplirá. El gobierno hará todo lo posible para que se cumpla eso, no lo sabemos. Pero que lo ha puesto a temblar al gobierno, eso sí. La gente de Cusco Herrera los ha puesto a temblar, mi querido Nelson. Los coscorrones. Mira, los coscorrones, perdón. Fíjate que aquí habría sí que hilar muy fino, miren, porque hay que hablar de los que estuvieron dentro del Coliseo y los que se quedaron fuera del Coliseo. Mejor dicho, a los que no dejaron entrar al Coliseo. Y si tú analizas los discursos de quienes estaban adentro y los que se quedaron afuera, son diametralmente diferentes. Los que estaban adentro, que en realidad solamente fue una tribunita que se llenó porque fíjate que a diferencia de lo que sucedió en Huancayo hace una semana, cuando estuvo a Coliseo lleno y realmente fue todo un caso porque, como decimos creyamente, entró perro, pericote y gato, aquí se cuidaron los organizadores de solo dejar entrar a la gente que fuese afín a Perú Libre. Y si tú analizas los discursos de Huancayo y los de Cusco, mientras en Huancayo hubo 2 o 3 que le dijeron incluso al presidente renuncia, en Cusco todos eran discursos salameros y hasta cierto punto digamos que muy afines a los intereses del gobierno. ¿Y a qué me refiero con afines? Todos los discursos repetían lo mismo: nueva constitución, cierre el Congreso, segunda reforma agraria que nadie sabe en qué consiste, y también el otro tema de lo que es, bueno, obviamente la baja y la reducción de los precios a los combustibles, alimentos y fertilizantes, y también el tema de los monopolios, que por ejemplo hoy día me causó gracia escuchar a una dirigente decir que ENACO es un monopolio. Sí es un monopolio. ¿Por qué? Porque precisamente ENACO, la empresa nacional de la coca, lo que buscaba es regular el mercado de la compra y venta de la coca. ¿Para qué? Para que en teoría esa coca no termine en manos del narcotráfico. Ojito, ojazo ahí. Y ojo, ¿y por qué ENACO es un monopolio? Porque ENACO, abran sus orejas, es una empresa creada por el gobierno. Es una empresa del gobierno. Y esta empresa existe desde hace más de 50 años. 50, 40 años. No, 50 años. Entonces, y me causaba gracia porque les ha metido el tema tanto de los monopolios que ahora para ellos, por ejemplo, monopolio se está confundiendo con posición dominante o con liderazgo de mercado. No es lo mismo. Por ejemplo, en el tema de los medios hablan de un monopolio de medios. Perdóname, pero por lo menos en los grandes medios, si bien es cierto, había una posición de liderazgo de uno de ellos, el de la Quiromiro Quesada, también tenemos a su competidor más cercano, que además es su socio en Canal N, que es el otro medio, el de Girón Camaná.
pero también está el medio que es competencia de una radio tradicional de Perú, esta radio tradicional a nivel nacional que conocemos. Entonces, en realidad, si vemos el mercado está diversificado, entonces ¿dónde está tu monopolio? Para que yo me refiera a la palabra monopolio, es que yo manejo todo el mercado. En los combustibles no existe monopolio. Hay por lo menos 3 empresas, incluyendo a Petroperú, que están compartiendo el mercado. Incluso Petroperú tiene la posición dominante. Y en el tema de los artículos de primera necesidad, ¿existe monopolio? Mira, sí es cierto que hay una empresa que lidera el mercado y que incluso tiene plantas aquí en Piura. Tiene una planta acá en La Legua, cerca en el área metropolitana de Piura. Es cierto que hay una empresa que lidera el mercado y hay otra empresa que es la empresa de la leche, que también está metida en el negocio de los alimentos de primera necesidad. Ambas no son de los mismos dueños. De hecho, la empresa que es líder de mercado está ligada a esta familia que tiene uno de los bancos más importantes del Perú, que tampoco es un monopolio, porque hay por lo menos 5 bancos que tienen posiciones dominantes y todos son de diferentes dueños. Entonces, por ese lado, propiamente monopolio no hay. Ojo, tienes esas 2 empresas y adicionalmente tienes el mercado de los alimentos de primera necesidad, que los conseguimos en el mercado, que no hay monopolio del que dependa, igual eso es agricultor, intermediario, comprador. Y también tienes el otro tema de las importaciones, que ahí son otras empresas. Entonces, si tú te pones a analizar con frialdad cómo se maneja el mercado, no hay monopolio en los alimentos de primera necesidad. Sí hay una posición de liderazgo, pero eso no es monopolio, vuelvo y repito. Es un poco como en el tema de Suyana. Por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar en Radio Miriam, habían 2 estaciones de radio que eran las que lideraban el mercado. Pero eso no significaba que hubiese monopolio, porque incluso eran dueños totalmente diferentes. 2 familias que eran totalmente diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no dejarse manipular. Cuando una cosa es ser líder del mercado. Ahora, ¿cómo es que llegas a ser líder de mercado? Bueno, habría que investigar tus estrategias comerciales, cómo es que llegaste a liderar el mercado. Pero no sé, pues miren, a ver, si nos ponemos a hablar de monopolios, no es lo que la gente dice que es. Claro, porque es como dicen, no, todo el mundo repite, ¿no? Como lorito, ¿no? Que los monopolios, que el monopolio, y empezando desde el gobierno, pues, Claro. Ese es el gran tema, ¿no? Bien, y el monopolio es un juego bien bonito. Así es. El monopolio es un juego bien bonito. Bien, yo le iba al perrito. Yo creo que estas notas muy importantes, por cierto, que hemos analizado el día de hoy, y no va a ser la primera vez. Las próximas, yo creo que ojalá que las condiciones ya de conectividad, porque siempre me juegan una mala pasada. Yo no sé qué es lo que pasa acá. Y bueno, ya nos acondicionaremos mejor para hacerlo a través de la página también una vez por semana, y también cuando ya retomemos pues ya salgamos al aire nuevamente en nuestro acostumbrado informativo a través de Radio La Capullana, nuevamente también retomemos estos comentarios, mi querido Nelson. Gracias, entonces. Claro, solamente un cherry, no, al contrario, Miriam, gracias por considerarme. Solamente un cherry, Miriam. Mañana en el 3 al hilo les invito a escuchar qué distrito en todo Piura tiene la mejor calidad en conectividad para internet móvil. Se van a quedar sorprendidos con el dato oficial de OCEPTEL. Mañana lo van a escuchar en el 3 al hilo. Muy bien, Nelson. De verdad, muchísimas gracias. Mañana comparto tu 3 al hilo, como siempre, en la página. Gracias. Listo, Miriam. Cuídate mucho. Un saludo a toda la audiencia también. Gracias, Nelson.